Bueno, nosotros venimos a hablarles sobre el caso práctico y les voy a presentarme a mi equipo que está integrado por Edwin Hernández Ocaña, su servidor, Jessica Valeria Moscoso Natarén, Jonathan Fidel Cruz Martínez, Nemías Pananá Aguilar y Bricio Medina Saldaña. Nosotros hicimos este caso o lo planteamos basándonos sobre los negocios que hay aquí en nuestro municipio, que serían, agarramos de ejemplo 4 queserías. Les voy a leer el problema. En el municipio de Arriaga, la quesería La Ordeña desea conocer su mercado y para eso necesita el análisis de sus 3 mayores competencias, que son que sería La Vaquita, que sería La Hacienda, que sería Quesafrán. Para el análisis se tomaron en cuenta 2.000 clientes de diferentes puntos del municipio, distribuidos dentro de las 4 queserías. Determina con qué porcentaje de mercado cuenta la quesería La Ordeña en el segundo periodo y determina qué quesería tiene el mayor porcentaje de mercado en el tercer periodo. Bueno, en esta tabla, de acuerdo a lo que hemos visto en el tema de las cadenas de marcado, se hace esto. El total o el dato de 2.000 se divide entre las diferentes queserías, igual aquí, y de acá se hace lo mismo también en ganancias y pérdidas para sacar así el dato del primer periodo. En la segunda tabla ya se aplica otro paso que sería cómo dividir los datos de esta tabla, que sería 78, 58, 96 y 68, dividirlo de una manera o de esta manera que en esta tabla nos dé la misma cantidad, pero ya como una fórmula, porque se tienen que dejar unos espacios así cruzados para poder sacar el primer periodo y así saber y así sacar los demás periodos. Y en esta tabla también tiene otro dato que sería sumar verticalmente los datos que se ordenan acá en la tabla. Y pues acá 20, 40 y 15 que nos daría 75 y así sucesivamente con esta tabla, con esta fila y con esta fila. Luego los datos ya o el total de la suma se suma y nos debe dar 300, que sería lo que está aquí en esta tabla. Luego de haber hecho eso, se pasa a la siguiente tabla, donde se aplica otro paso que es, o sea, casi lo mismo, nomás que ya cambian aquí los datos, porque los espacios que dejamos en cero aquí se van a llenar con los valores que se obtienen de la suma de, mira, por ejemplo, de 20, 40 y 15 que nos da 75, se le resta la cantidad total que está aquí, que sería 705. Al hacer esa resta nos da 627 y se pone en el recuadro que está vacío, que sería donde había el 0. Y lo mismo se hace con la segunda fila. Se suman la cantidad que nos da, se le restaría 345 y esa cantidad al restarlo nos da 287 y se coloca aquí mismo en esta tabla, bueno, en este cuadro. Y así con la tercera fila o por fila se suma la cantidad que nos da, se le resta 520 y ese resultado se coloca aquí. Y así con la cuarta fila se suma y lo que nos da se le resta 430 y ese resultado lo colocamos acá. Luego viene otro paso, que sería ya determinar los números o los datos en decimales. Que para eso el 627 se divide entre la cantidad total de la suma de esto. Al llenar estos cuadros con
los datos, se hace una suma donde nos da esta cantidad que sería 702. En esta fila se hace lo mismo, en la tercera y en la cuarta también. Esos datos, que son el total, que sería 702, 392, 497 y 409, se dividen por los datos de la fila, de su misma fila, que en este caso sería 627 entre 702, ya nos arroja esta cantidad. 20 entre 702 nos arroja este dato. 40 entre 702 nos arroja este dato. Y así sucesivamente, y así con la segunda fila, la tercera, la cuarta y la quinta. Ya la quinta pues se divide entre 2000, que sería el dato que tiene acá. Luego de ya haber sacado los datos para esta tabla, se hace una suma de los números que nos dan en decimales. Nos debe de dar en decimal 1 o menos. Menos, pero no debería de pasarse de 1, que es lo que se sugiere en el problema. Y pues se hace la suma y nos da 0.99, 97, pero no se pasa de 1. Incluso en el total nos da 1. Luego pasamos a la siguiente tabla, donde ya se pasan los datos que se sacaron en esta tabla. Todos estos datos, el total, que sería el primer periodo, y ya se aplican. Ya una vez obteniendo estos datos, se aplica una fórmula para sacar el segundo y el tercer periodo, que sería esto que mostramos en esta tabla. Los datos de la que sería la hacienda, todos estos que están aquí, se multiplican por estos datos del total, que sería esto. 0.893 por 0.33525 y nos da esto. Y el 0.1020 por 0.1725 y nos da esto. El 0.0402 por el 0.26 y nos da esto. Y el 0.0440 se multiplica por 0.215 que nos daría esto. Luego de esto, así se hace lo mismo con que sería la vaquita, los datos de la que sería la vaquita, los datos de la que sería la ordeña. Se hace esta misma fórmula, se aplica esta fórmula y una vez que se sacan, se suman. Al sumar ya se obtiene que este dato, que sería 3.35216. Luego se hace lo mismo. Estos son los datos de la tabla. Entonces ya al sacar todo y multiplicar todo, obtenemos los datos que serían aquí, que es en el segundo periodo. Acá están la cantidad que teníamos aquí de la suma total de esto, 0.35216, 0.15601 aparecen en la tabla como datos del segundo periodo. Así los siguientes, los que les correspondía. Al hacer la suma de esto, igual nos da menos, lo que es menos 1, que sería el 1 casi significa el 100%, y pues si se pasa de 1 ya no sería el 100%. Entonces, para sacar el dato del tercer periodo, se ocupan los mismos datos de horizontales de la tabla de estos, pero ya se ocupan estos datos que serían del segundo periodo, ya no se ocupan los datos del primer periodo para sacar el tercer periodo, que sería esto. Estos datos son los mismos, pero lo que cambian son estos. Porque se ponen los datos que están aquí. Porque se ponen los datos que están aquí en el segundo periodo. Como lo vemos, se hace la misma fórmula totalmente. Se multiplica esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto. Acá están los resultados, se suman. Lo mismo con esto. Esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto. Salen un resultado y se vuelven a sumar. Y acá está la tabla donde se hacen para
las siguientes dos que sería que faltan, se aplica con la misma fórmula y se suman. Ya pues los datos se obtienen aquí, que serían 0.3509, 0.1446, 0.2729 y 0.2299. Esos son los datos del tercer periodo. Como ya sacamos los datos del segundo y tercer periodo que nos piden el problema, pues ahora el siguiente paso sería dar respuesta a las preguntas que nos plantea el problema, que dice: determina con qué porcentaje de mercado cuenta la que sería la ordeña en el segundo periodo. Entonces, con base a la información que tenemos en esta tabla, buscamos qué sería la ordeña. El segundo periodo tiene un porcentaje de de 26.77. Esto como se multiplica por 100 para sacar el porcentaje, que nos daría 26.77%. Entonces en la pregunta ponemos el porcentaje de mercado con que cuenta la que sería la orden en el segundo periodo es del 26.77%, que el 100% se está dividido entre las diferentes otras que sería la que sería Quesafrán, que sería la Hacienda, y sumando todo lo de cada ellos nos daría el dato de 100%. Y entonces en el segundo periodo la que sería la ordeña tiene el 27.77%. Ahora nos vamos a la segunda pregunta. Determina qué quesería tiene el mayor porcentaje de mercado en el tercer periodo. Nos vamos a la tabla. Y pues acá checamos los datos en el tercer periodo, y la quesería que tiene el mayor porcentaje en el tercer periodo sería la que sería la Hacienda, que es el 35.09%, porque esto se multiplica por 100 y nos da esto. Entonces ponemos, de acuerdo a lo observado en los periodos, la que sería la Hacienda es la que tiene mayor porcentaje de mercado, ya que esta cuenta con el 35.09% en el tercer periodo. Nos vamos a la tabla y pues ya tenemos los datos, y pues en la misma tabla nos podemos fijar que es dependiendo cada periodo, hay queserías que van creciendo su mercado y hay queserías que van disminuyendo. Por ejemplo, la quesería La Ordeña, que es la nuestra, lo que estamos estudiando, para el tercer periodo ya creció 1% más, o sea, va creciendo. Y la quesería, por ejemplo, la quesería La Vaquita en el segundo periodo tiene un porcentaje de 15%, y en el tercer periodo disminuye, o sea, va disminuyendo. Y si seguimos sacando cuarto, quinto periodo, se van viendo el diferente mercado de cada quesería, si va creciendo o va disminuyendo. Ya que también en este caso, el porcentaje, el problema tiene un estado estable, o sea, no tiene mucha variación por los datos que se presentan en el primer y segundo periodo. Bueno, esto es todo sobre la exposición o la explicación del caso práctico de nuestro equipo.